La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, en la frecuencia modulada 105.1 al sur de la ciudad y 1500 kilociclos en la amplitud modulada. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También se une otra red de emisoras como es en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, AM Tagua a través de podcast nos pone en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Empezamos el mes número 10 del año, cumplimos 200 días desde que empezó el estado de emergencia y bueno, y también hoy es Día del Periodista. Un saludo para todos los colegas de las emisoras que integran la red Sodomco y también las emisoras amigas. Buenos días, Rosa María. Muy buenos días, Abel, muy buenos días para todos nuestros oyentes aquí en todo el Perú. En efecto, hoy día celebramos el Día del Periodista, haciendo un llamado a todos nuestros colegas en nuestra red y a todos los colegas en el Perú, porque tenemos un importante trabajo por delante, muy importante. Tenemos que llegar al 11 de abril con información, todos los electores, sobre los candidatos a los que vamos a elegir. Y ese es un trabajo que solo se puede hacer dentro de una red de periodistas en todo el Perú. Es muy difícil para mí, por ejemplo, desde Lima, seguirle la pista a los candidatos en Madre de Dios, en Ancash, en Arequipa, en Cusco, es decir, en todas las localidades donde tenemos a la red Sodomco y también, por supuesto, a las radios, colegas, hermanas que se unen en esta transmisión. El trabajo periodístico es más importante que nunca. Miren ustedes qué sorpresa nos hemos llevado muchos al averiguar este fin de semana antecedentes de violencia familiar en 6 o 7 congresistas, que si las hubiéramos sabido, yo creo que el voto del pueblo hubiera sido otro. Es muy importante nuestro trabajo en estos tiempos y no hay que, en nuestro sentido, no hay que bajar la guardia. Hay muchas cosas que investigar, que averiguar, que el público tiene derecho a conocer antes de votar, más que nunca, porque nuestra decisión tiene 5 años de plazo y normalmente le prestamos mucha atención a los candidatos presidenciales. De los 24 se va a elegir a uno, pero no le prestamos tanta atención a las listas parlamentarias. Y creo que esta vez hay que hacer un trabajo fuerte y fino. Nosotros desde Lima podemos vigilar a los 36 que presenta Lima. La provincia de Lima tiene 36 escaños, pero hay 130 congresistas. Y tenemos que entender que los otros 96 vienen de las distintas regiones del Perú. Un trabajo periodístico serio. Yo sé que es difícil, hay regiones que tienen 7 representantes, otras que tienen 5, y con 24 partidos, sí, pues hay que revisar las hojas de vida de 100. Nosotros en Lima es más de 800, pero es un trabajo que hay que hacer. Más allá de las hojas de vida, además, sobre todo en comunidades pequeñas, se conoce bien quién es quién. Buscar toda la información que se tenga antes de votar. Tenemos una ventaja: la campaña va a ser un poquito más larga que antes. Son las nuevas reglas. El 22 de diciembre quedan cerradas las listas presidenciales, parlamentarias y al Parlamento andino. Recuerden ustedes que antes las listas parlamentarias se inscribían en febrero.
teniendo un poquito más de tiempo, insuficiente por cierto, pero teniendo un poquito más de tiempo, vamos a poder hacer una mejor investigación. Entonces, a trabajar. Desde ahora, lo que se tenga y lo que no se tenga va a tener que hacer probablemente a partir de Navidad. A partir de Navidad, a investigar biografías, a pedir referencias, a preguntar no solamente en los documentos, sino también en su barrio, en su comunidad. ¿Qué hace este señor? Si ustedes hubieran sabido, reitero, que estos congresistas tenían denuncias policiales por violencia familiar, si ustedes sabían que el congresista por el cual le votaron tenía una denuncia en la cual había pateado en el piso a su mujer embarazada, yo estoy seguro que ustedes no hubieran votado por él. Esa es la información que tenemos que tener, y muchas veces esa información, esa información no llega a la hoja de vida porque se queda en una comisaría, porque no pasa de una denuncia policial, porque la víctima a veces se desiste. Pero sería bueno saberlo, ¿no? Y evaluar si el candidato o candidata son víctimas de una celada, víctimas de una denuncia falsa, pero evaluarlo, saberlo, y para saberlo, lamentablemente hay que buscarlo. Y para buscar, estamos los periodistas. No nos gana nadie. Así que en el Día del Periodista, un gran abrazo a todos, pero también una inmensa tarea por delante. Tenemos 6 meses, 7 meses casi, bien duros, y después una segunda vuelta. Hay mucho trabajo por hacer, muchas cosas que buscar, mucho trabajo de pesquisa para conocer a nuestros candidatos y tratar de tener un Congreso lo más decente posible. Ya depende también, por supuesto, de los electores, pero los electores no pueden tomar una decisión sin información y dejándose llevar a veces por una musiquita pegajosa, por un bailecito, por alguna cosa completamente banal que después pone en el poder a personas que entran para hacer cosas que están mal. Así es. Y bueno, hablando de cosas que están mal, 2 noticias que creo son importantes. Una que viene del pasado, y anoche reportó América Noticias de las operaciones inmobiliarias del expresidente Alan García. Operaciones inmobiliarias de un negocio fabuloso, Sabela, un genio de las finanzas. Bárbaro. Sí. Estupenda. Tenía un interés de entregaba $900,000 y le devolvían 1.250.000 en año y medio. Una tasa de interés fabulosa. Yo en mi vida he visto una cosa igual. ¿Qué tal suerte la del hombre? Y luego volvía a meter a la plata y hacían un edificio. Ahora, lo curioso, hay que decirlo, es que las 2 empresas a las que les presta plata tienen accionistas que dicen no ser accionistas, no conocer a Nara García y no conocer a la supuesta empresa que ellos mismos han creado. Un poco raro, ¿no? ¿A qué les huele esto? Huele a jabón, ¿no es cierto? A detergente, a lejía y a lavadora. Eso es a lo que huele. Y por supuesto, así también huele. Exactamente. Y así también le huele, por supuesto, a el juzgado que está viendo el término, digamos, cuando muere una persona, obviamente la acción penal se extingue, la acción penal es personal, no se puede seguir contra esa persona porque esa persona murió, pero los bienes mal habidos de esa persona los pierde. Sí, no es que, bueno, ahora hereda a toda la familia, no, un momentito. Esa acción, que se llama pérdida de dominio, es una acción autónoma que tiene un juzgado autónomo que está investigando todo esto y es el que ha interpuesto una serie de acciones de embargos y otros para que no se pueda disponer de ningún bien directa o indirectamente, ¿no es cierto?, beneficioso para los herederos de Alan García. En este caso se trata de un edificio en la calle Francia, en Miraflores, que aparentemente se ha hecho con otro préstamo de Alan García de $800,000. ¿Se acuerdan que tenía que dar conferencias e hipotecar casitas para comprar su casa, no? No, prestaba plata nomás para hacer proyectos. Bien. Increíble, ¿no? ¿Qué tal historia? Y va a seguir, porque estas cosas tarde o temprano se saben. Tarde o temprano se conocen. El hombre que decía, el que no la debe no la teme, ¿no es cierto? Demuéstrenlo, pues, imbéciles. Ahí estamos los imbéciles, demostrándolo.
Muy bien. Y la otra noticia que no es buena, hay que decirlo, a pesar de que esto me genera siempre indisposición de la audiencia, es que el presidente de la República no puede salir en una conferencia de prensa y decir que ya el 8 de octubre no es feriado. Vamos por partes, para que se entienda bien esto. Los feriados están en una ley aprobada por el Congreso, una ley. Las leyes no se derogan por conferencia de prensa, ni tampoco por decreto supremo. Los decretos de urgencia tienen rango de ley en cuanto tienen materia económica y financiera, no sanitaria. Por eso es que tuvieron que decir que para mejorar la productividad, el 8 de octubre no es feriado. Pero un momentito, vamos por partes y cucharadas. El 70% y tal vez 80% hoy de la población económicamente activa en el Perú es informal, no tiene ningún feriado, porque trabaja cuando quiere y cuando puede. Hay un grupo de entre esa informalidad, entre todos los que somos trabajadores independientes, además, que está actualmente desempleada, porque la pandemia lo dejó sin trabajo. Entonces, el 8 de octubre, feriado o no feriado, les es indiferente a la gran mayoría de peruanos porque A, no están en una planilla formal y B, no tienen trabajo. Entonces, esta norma derogada o que pretende derogar por un decreto de urgencia el presidente es irrelevante para un grupo grande de peruanos. Pero hay otro grupo que sí trabaja formalmente de manera remota o de manera presencial. Esas personas esperaban el 8 de octubre desde hace mucho tiempo, porque recuerden ustedes que el 29 de julio también nos lo quitaron. El presidente deroga leyes sin mayor explicación y nadie dice nada, nadie se queja. Yo no sé dónde están las centrales sindicales, dónde está la CGTP, la CUT, o sea, ¿qué pasó? Le quitan los derechos de los trabajadores y no pasa nada, porque les explico qué pasa. Si el 8 de octubre, por alguna razón, feriado, su empleador decidía que ustedes sí tenían que trabajar, ese feriado se lo tenían que pagar, ¿no es cierto? O compensar ese feriado con todo lo que deben ustedes por suspensión perfecta. ¿Ok? Pero ese feriado tenía un valor económico para los trabajadores. Si ahora te hacen trabajar, ese día no te tienen que pagar extra nada. ¿A quién favorece la norma, por favor? ¿A quién? Al empleador. No favorece a los trabajadores, en absoluto. Y nadie dice nada, y nadie se queja. Entonces el presidente nos va a dejar sin 25 de diciembre sin problema. Y en año 1 de enero todos a trabajar. Esas normas son arbitrarias, ilegales y abusivas. Ay, pero que no sea floja. No, es un tema de principios. Si hay una ley que tiene unos feriados, derogue la ley si no le gusta. Entonces ya no hay feriados, pues, nunca más. Hasta que no venga un nuevo presidente ya no hay feriados en el Perú. Pero no nos avise, además, 8 días antes del feriado. Este señor cree que la gente no planifica su vida, ¿no? Que las empresas no tienen una planificación, que en esta humilde radio no tenemos una planificación, que las familias no tienen una planificación. No tienen ningún interés por... Había la esperanza, porque hay vacaciones escolares de una semana, esta y la próxima, algunos colegios esta, otros colegios la próxima, esos pequeños días de que algunas familias pudieran salir de su casa por primera vez e ir a un pequeño hotel a pasar unos días a tomar aunque sea el aire fresco. Y esa poquita plata que podía entrar te hacía un poquito de caja para octubre en el sector turismo. Nada, ni paseo familiar. Entonces lo que estamos viendo son medidas de control social, como impedirnos salir con auto los domingos. Estas no son medidas sanitarias, son medidas de control social, de control político sobre la sociedad. Alguien tiene que levantar la mano y decir, oiga, esto es una barbaridad. Todos los indicadores de la pandemia están a la baja. Hospitalizaciones,
camas UCI, fallecimientos, todo está a la baja, gracias a Dios. Y hay varias personas que han dicho que es poco probable, entre ellos el general primer ministro Martos, que es poco probable que una segunda ola ataque con virulencia al país por la cantidad de gente que ya está contagiada. Lo ha dicho el primer ministro, ¿eh? Ya ni siquiera lo digo yo. Pero hay la necesidad de dominar, de oprimir a las personas. Es una cosa que yo no lo puedo entender. Es la opresión por la opresión. Te reviento el 8 de octubre, trabajas. Oiga, pero hay una ley que dice que mi derecho me corresponde, ¿no? No. No. Yo no sé para qué han sacado la ley que beneficia a las trabajadoras domésticas. Primer acto, el 8 de octubre no tienen feriado. Su primer día. Hay que pagar el feriado, ¿no? No, ya no. Y luego viene 1 de noviembre que cae domingo. Ya, no hay problema para el gobierno. Y ahí viene el 8 de diciembre. El 8 de diciembre cae martes. También nos lo van a quitar. Qué virgen ni qué 8 cuartos. Ya, muy bien. Y de ahí Navidad. Y de ahí Año Nuevo. O sea, este gobierno es capaz de hacernos trabajar en Viernes Santo. No tienen problema. Ya nos tuvieron encerrados en Viernes Santo. Acuérdate, 3 días seguidos. Toda la Semana Santa encerrados. Este año será pues pagado. ¿No? Es una cosa de locos, Abel. Y además, como te digo, a mí lo que me parece increíble es que nadie se queje, ni las centrales sindicales. Les quitan derechos a los trabajadores y esto es como si escucharan llover. Claro, como viven de licencia sindical, les da lo mismo a ellos. Yo nunca he visto más maltrato a los trabajadores con más silencio, porque, reitero, esto ya no es un tema sanitario. El 29 de julio podía hacerlo. Pero hoy día no es un tema sanitario. Todos los indicadores a la baja. Han tenido que levantar las cuarentenas focalizadas en todas partes. Porque ya era condenar a las personas a no comer. Con indicadores, reitero, a la baja. Todos. Probablemente en un mes ya no tengamos fallecidos. Ojalá antes. Porque cada día el número de contagios es menor. ¿Cómo puede ser posible que personas que este programa no han parado un solo día, porque hasta el 28 de julio trabajamos, no tengamos un día feriado? Uno, en 200 días. De verdad, no sé en qué está pensando el presidente, de verdad, no sé. Acaban casi de vacarlo. Y está pensando en, de nuevo, las medidas punitivas de castigo a la población, porque hay que castigarla, porque no ha sufrido lo suficiente. No. Ustedes no han sufrido nada, espérense. Hay que reventarle la vida a las familias. De eso se trata, de reventarle la vida a las familias. Tienes un feriado en el cual te puedes pasar el día descansando en tu casa con tu familia y apagar la computadora. No, ya no tienes, ahora trabajas. Yo de verdad no entiendo en qué están pensando. ¿Cómo pueden hacer política de esa manera? No, que es una decisión del comando COVID. ¿Qué comando COVID de 8 cuartos? Esta es una decisión del presidente con el presidente del Consejo de Ministros. Que no quiere que la gente salga. Que no quiere que la gente respire. Bueno, le tengo noticias. Pasé por un parque a las 6 de la tarde, cosa que yo de vez en cuando. A las 6 de la tarde se van los niños, ¿no? Y hay un montón de niños, gracias a Dios. Gracias a Dios que los padres con criterio los están sacando un ratito, porque de acuerdo a las normas de nuestro señor presidente, durante 200 días su niño tenía que estar encerrado en su casa y no ver ni siquiera la luz del sol. Encerrado en su casa 200 días un niño. ¿Les parece sano? ¿Les parece normal? O sea, nosotros no somos parte de una expedición a Marte, ¿no? Donde sí, efectivamente te quedas, pues, no sé, un año encerrado en una cápsula. Y dieron permiso para que los niños salieran media hora, pero lo dieron en julio, ¿eh? A 500 metros de su casa. Si no hay parque a 500 metros de su casa, se fregaron. La vuelta a la manzana el niño. Sin juguetes, sin tocar a nadie, sin compartir con nadie, sin hablar con otro niño. Francamente, completamente irrealista. Se nota que no tienen niños hace tiempo por casa. Los parques están los niños y están muy contentos jugando entre ellos, ¿eh? Sentaditos en el parque, con su pelota, con su triciclo, bien contentos. Y qué bueno, realmente, porque lo necesitan. Pero como a las 6 de la tarde se van los niños, llegan los paseadores de perros, y llegan las parejitas, Abel, porque hasta el amor está prohibido, pues, en estos tiempos, ¿no? Y es bien curioso, porque
serenazgo, tú ves que no les dicen nada. Y se sientan en una banca y así escondiditos se agarran de la mano. Eso es lo que está pasando en los parques del Perú. Está prohibido agarrarse la mano. Está prohibido. Distancia social. La parejita se sienta, cada uno en la extrema de la banca. Mentira, pues. Conforme la noche crece, ¿no es cierto? Y la luz es tenue, se van juntando en la banca y se agarran de la mano. Porque el presidente no puede pensar que puede legislarlo todo y impedirle a las personas ser felices por un ratito, más allá de la opresión en la que nos tienen sometidos. De verdad, es como si miraran a la población, no han sufrido suficiente. No. Hay que hacerlo sufrir más. Es una cosa, no, es que es por tu bien. Por tu bien, cada ser humano tiene derecho a decidir qué cosa es su bien. Si esa parejita se quiere agarrar de la mano, ¿qué? ¿Vamos a llevar a gente para que diga no se toquen? ¿Banca por banca? ¿Eso es lo que vamos a hacer? Lo del 8 de octubre, reitero, es una muestra más de una política sistemática, desde marzo hasta la fecha, en no pensar con sensatez, sino imponer normas que no tienen sustento ni evidencia científica. Y les doy otra. El otro día, con gran sorpresa, me pasaron información de la Organización Mundial de la Salud sobre una serie de mitos que hay. Y claro, estaba lo del dióxido de cloro, en fin, muchas cosas que sabemos que son falsas. Pero ¿sabes qué estaba entre los mitos? El hacer deporte con mascarilla. Y decía la OMS, no haga deporte con mascarilla. No lo haga. Mantenga distancia social, sí. Esté a 2 metros de cualquier otra persona. Si usted está haciendo, no sé, hacia deporte solo, 2 metros. Pero no use la mascarilla. Para hacer deporte, no use mascarilla. Y lo ponen en mayúscula en inglés. Not. Bien grande lo ponen. Entonces, a mí me sorprendió. ¿A qué es obligatorio hacer deporte con mascarilla? Entonces, ¿no vamos a seguir lo que dice la OMS? Tenemos que ponernos mascarilla dentro del carro. Solo. Usted solo dentro de su carro tiene que usar mascarilla. Solo. ¿A quién va a contagiar? Si tiene una barrera. O sea, lo único que falta es que le diga que usted solo se ponga el protector facial, ¿no es cierto?, dentro del carro y se empotre, porque si está solo no hay nadie. Si usted sube a pasajeros que usted no conoce, evidentemente sí. Pero si usted está solo o está con su esposa, su esposo, sus hijos con los que usted vive todo el día dentro de la misma casa, ¿para qué se va a poner mascarilla dentro del carro? Se la pone al bajar del carro. Normas absurdas. ¿Y sabes qué pasa? A ver, que 200 días después es bien desgastante estar peleando norma por norma por norma. Ya lo tuvimos con Ceballos y Zamora. Yo pensé que esto ya estaba regresando, ¿no es cierto?, a la sensatez. De nuevo, vamos por la insensatez. Bien con la bandera en alto. Y reitero, a las personas que no tienen trabajo, ni les va ni les viene que sea feriado. A las personas que viven en la informalidad deciden libremente si trabajan o si no trabajan. Pero las personas que están en planilla, que sí tenían un beneficio económico, el gobierno se los acaba de quitar. Y tienen que trabajar el 8 sin que les paguen doble. Porque su empleador podía decidir por mutuo acuerdo con ellos que ese día sí tenían que trabajar. Como sucede con todos los periodistas. Pero les tenían que pagar su día feriado y ahora no les van a pagar ni un centavo. Eso es el resultado. Porque si la empresa quiere mejorar su productividad, le dice a los trabajadores, no hay problema, el 8 trabajamos, eso sí, obviamente, tu pago, ¿no? Porque tu día libre te lo estoy cobrando. Es como si te hicieran trabajar un domingo, igual te pago porque tú un domingo descansas. No, acá no hay descanso. Y ojo, era, según el gobierno, 9 de octubre era feriado para el sector público. Si sabían que no querían un feriado en el 9, no podían haberlo modificado, digamos, en julio, no, 8 días antes. Y los empleados del sector público han hecho planes y habían decidido ir, no sé, a Huacho, a Chincha, desde Lima, ¿no? A Pisco, a cualquier sitio cerca, en bus, en carro propio. Ya no. Te reventamos.
yo te digo, no soporto las decisiones arbitrarias. No las soporto. Y además ayer he visto en Twitter unas cosas que te ríes, pero gente que dice, no, los médicos tienen que trabajar 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. ¿De dónde sale esta gente? O sea, qué falta de empatía. ¿Cómo que qué falta de empatía? No te quejes. ¿Cómo que no me quejo? Me quejo, y me quejo en voz alta, porque no acepto el abuso. Y las personas tienen que aprender a defender sus derechos, porque si no terminas siendo sistemáticamente abusado. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Somos sistemáticamente abusados. Y nadie levanta la mano a decir no. En fin. Bueno, Abel, 8:28, ¿qué más tenemos? Bien, lo del Jurado Nacional de Elecciones que quedó pendiente, Rosa María, ¿recuerdas? Sí. Y después ya estamos con Percy Medina, que nos está esperando también. Me lo hizo ver Augusto Álvarez, y en efecto, el jurado, vamos a preguntárselo a Percy, el Jurado Nacional de Elecciones no tiene competencia legal para decirle a un partido político cuál debe ser su proyecto político, ni cuál es el eje temático, ni el enfoque de ninguno de sus temas. No tiene competencia legal para eso. Eso no está ni en la Constitución, ni en la ley, en ninguna norma. Y el Jurado Nacional, ahí tienen, por ejemplo, un caso de abuso, no me puede decir a mí, partido político, que mi proyecto tiene que tener un enfoque de género. Si yo quiero darle un enfoque de género, será algo que le ofrezco a mi electorado, y mi electorado, bueno, me distinguirá por eso. Pero es algo que yo ofrezco, no que me impone el Jurado Nacional de Elecciones. Ni tampoco un enfoque político, ni un enfoque económico, que mañana me van a decir que tengo que tener el enfoque económico tal. Se volvieron locos en el jurado. No se puede cumplir una norma electoral que no tiene base legal. Entiendan bien eso. Así que esa norma que va a suceder, dicen, no, es exhortativa. Ah, bueno, tu exhortación, bueno, muy bien, qué gusto tu exhortación, pero no tengo que cumplir nada. Es un abuso y una sobreregulación del Jurado Nacional de Elecciones, que no puede intervenir en el contenido de la propuesta programática de cada organización política. Yo puedo tener una organización anárquica, ¿no? Y tengo pues una organización anárquica, ya no tengo esos enfoques, no quiero tenerlos. ¿Por qué no voy a poder postular? El pueblo decidirá si me favorece o no me favorece, pero el Jurado Nacional de Elecciones no me dice cuál es el enfoque que yo tengo que tener. Eso sí, es una extralimitación del jurado. Muy bien, estamos con Percy Medina. Ya está, veo su ícono ahí, pero todavía no abre pantalla. Sí, vamos a ir a la pausa, Rosa María, y ya volvemos con Percy Medina, ¿correcto? Vamos a la pausa. Vamos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados con Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Tanto Radio Quillabamba como Radio Madre de Dios también nos ven por sus plataformas televisivas. Y otra red amiga que se une es Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Anca, Shadow Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, AM Tagua, nos ponen podcast a través de en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante. Estamos con Percy Medina en este momento para hablar justamente de el proceso electoral en marcha. Ayer, 30 de septiembre, una fecha importante en el cronograma electoral, porque tenemos nuevas reglas. Eso hay que explicárselo al público una y otra vez. Una regla es que los 24 partidos inscritos en el registro de organizaciones políticas tienen que participar sí o sí, porque si no, pierden su inscripción. No es difícil volverla a obtener, pero la pierden. 2. Los candidatos a la presidencia, y solo ellos, tienen que estar inscritos como militantes del partido. Esas dos reglas han hecho que muchos corrieran hasta ayer para inscribirse en un partido. Entonces, lo que hemos visto en estas inscripciones son posibles candidatos presidenciales. Ojo, tengo que volver a advertir, yo cometí un error pensando que los candidatos al Parlamento también tenían que ser militantes.
No necesariamente, un 20% puede ser invitado designado. Muy bien. Percy Medina está con nosotros y hablemos primero de esta primera regla, de este cambio sutil pero importante. ¿Qué nos va a generar el hecho de que todos tengan que llegar hasta el final? Bueno, en primer lugar que estos 24 ya estarán calculando. En primer lugar, si van solos, y para eso tienen que tener ya a su candidato potencial inscrito hasta el día de ayer, o si hacen una alianza, y para eso tienen plazo hasta el 12 de octubre, o sea, en un par de semanas, digamos. Si es que hacen una alianza, los integrantes de la plancha presidencial tienen que ser parte de la alianza. Entonces también tienen que haberlos inscrito previamente en sus respectivos partidos. Esto ordena un poquito la cancha. Cuando se planteó, se dijo, esto es una cosa muy rígida que complica las cosas, y yo también pensé que quizá no era necesario, pero tenemos un sistema tan desestructurado que esto por lo menos nos permite rayar la cancha con cierta anticipación. O sea, ya en septiembre sabemos cuáles son más o menos los jugadores. Exactamente. Yo voy a hacer un programa más tarde donde voy a darte todos los jugadores al público, así que paciencia. Los que sabemos, porque hay que decir algo más, son y no son. Claro. Porque la otra regla es que tienen que pasar por un proceso de democracia interna que concluye el 6 de diciembre. O sea, tiene que haber por lo menos una apariencia electoral. ¿Cómo se va a manejar esa etapa del proceso? Porque ahí sí, lamentablemente, las cosas no salieron como se habían planeado, ¿no? Efectivamente, y los partidos tendrán que escoger en las próximas semanas si van a ir a elecciones internas universales, es decir, un militante, un voto, o si van a ir a elecciones de delegados. Igual esos delegados tienen que haber sido elegidos a través de elecciones de un militante, un voto, pero las elecciones de delegados permiten acotar un poco más, digamos, la cosa y que el jubileteo sea en espacios más chicos. Nosotros hicimos un análisis de cuántas personas componían las asambleas de delegados y encontramos que en algunos partidos eran 8, 14, 20 personas, ¿no? Entonces un grupo muy pequeño que se reúne, 8 era, digamos, el récord, ¿no? 8 personas que hacen la lista de 140 candidaturas para las 130 curules que hay en el Congreso. Esta vez los partidos decidirán por cuál de las opciones opta, pero en cualquiera de los casos la OMPE organiza las elecciones, entonces eso le da también mayor certeza a los resultados. En esta ocasión la OMPE su presencia sí va a ser obligatoria. Sí, en ambas modalidades de elección. En ambas. Entonces, sí. Para elegir delegados también va a estar presente la OMPE. Así es. Y en la elección que hagan los delegados también va a estar presente la OMPE. Ahora, claro, uno puede decir echa la ley, echa la trampa, porque el hecho de que hayan elecciones incluso universales no significa que la elección sea competitiva. Es decir, no quiere decir que haya varias listas, que todos compitan en igualdad de condiciones. Puede haber una sola lista. Claro. Incluso en Argentina, donde hay primarias abiertas, es decir, con participación de toda la ciudadanía, uno diría que abierto, que democrático, en fin, no necesariamente es competitivo, porque en muchos casos hay lista única. Entonces, esa elección es una manera simplemente de confirmar, por eso en Argentina muchos dicen que es una gran encuesta, porque como todos van con lista única, ahí lo único que mides es cuántos votos obtiene la lista única de cada partido. Claro, es una especie de referéndum previo, ¿no? Claro. Referéndum a la decisión partidaria previo a la elección. Exacto. No está mal, prepara, como dices, traza la cancha, no está mal, pero no vamos a dar en paso sino estas elecciones. Exacto. Ahora, esta democracia interna va a tener a la OMPE en un proceso muy especial porque las elecciones internas no pueden ser presenciales. Sí, pues. Van a tener que ser elecciones virtuales. Que ya la OMPE tiene experiencia con clubes deportivos, asociaciones, gremios, colegios profesionales, donde efectivamente 10.000, 20.000, 30.000 personas votan sin ningún problema vía virtual. Pero, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Tienen que proporcionarle un software al partido político? ¿Cómo creen que se puede organizar esto bien?
Bueno, la OMPE tiene que decidir en las próximas semanas cómo es que va a implementar esta modalidad. Pero la idea del voto electrónico no presencial consiste en que la OMPE maneja toda la parte tecnológica, es decir, el Ok. software, el diseño, etcétera. El partido provee un padrón Ya. que además la novedad de ese padrón es que debe tener datos de contacto, porque no basta con que yo dé una lista de nombres y DNIs. Yo tengo que dar como partido una lista de nombres, DNIs, dirección de correo electrónico, porque a través de ese mecanismo la OMPE contactará a esos afiliados y les mandará una clave de acceso. Claro. Como el banco, el partido no tiene cómo saber, no debería tener cómo saber cuál es la clave de acceso a la plataforma para cada afiliado. Cada afiliado tiene su propia clave, cada afiliado puede entrar directamente, cada afiliado recibe su clave en una dirección de correo personal, no la puede recibir el partido para reenviarla a sus afiliados, porque en el camino se puede perder, ¿no es cierto? Claro. Ahora, me decía el otro día, me decía Guevara que, no lo dijo así, pero lo voy a parafasear, quien controla el padrón, controla el partido. Sí. Es decir, ¿qué pasa con estos padrones? Que son antiguos, de repente en la elaboración del nuevo padrón sacan a los que no son amigos, ponen a otros que... Dice, hay gente que se ha inscrito ahorita con 3 meses, personajes que están metiendo gente desde hace 6 meses al partido para luego modificar la correlación de fuerzas. ¿Cómo controlar esto? Para que haya democracia dentro de los partidos. Además, ojo, Acción Popular no tiene autoridades elegidas, el APRA no tiene autoridades elegidas. O sea, hay pleitos dramáticos en partidos muy antiguos. ¿Cómo hacer para controlar? Mira, es muy difícil. En los últimos 20 años yo debo haber estado en unas 20 elecciones internas partidarias, en distinta condición, como observador, como asesor, como acompañante, en fin. Y en todas, yo diría que en todas, ha habido problemas con los padrones. Claro. Quizá por ahí hay alguna excepción, pero en general siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque son padrones, en los partidos antiguos son padrones muy antiguos, que tienen a personas que incluso ya murieron, en fin, son padrones históricos, se le llama padrones históricos, ¿no? Porque no han podido ser depurados. Y en los partidos que hicieron algún tipo de depuración, lo que ha ocurrido en los procesos electorales, recuerdo un caso concreto de Acción Popular que en una elección hizo una depuración, es que el día de la elección fueron a votar un montón de afiliados o afiliadas que habían sido depurados porque no iban al partido, etcétera, pero tenían su carné y tenían su... Y yo estuve presente, ya para contar la anécdota, estuve presente en un local de votación de AP en Chorrillos, en un momento que había un gran lío, porque había un grupo de personas a las que no dejaban votar y había una señora que tenía un carnet firmado por en 1968, no sé, o algo así. Fernando Belaúnde. Con AP clandestina, ¿no es cierto? Era una cosa, se había inscrito después del golpe y tenía toda la historia alrededor y tenía una foto con Violeta Correa y no la dejaban votar. Y entonces ella había ido a su casa a traer la foto con Violeta Correa para que la dejen votar y bueno, y la mesa no la dejaba votar porque no estaba en el padrón, ¿no? Claro, entonces un trabajo a hacer, que creo que es pendiente en todos los partidos, pero donde podría entrar la OMPE es, o la RENIEC, esa es la depuración de padrones. Es indispensable. Es indispensable, no ahora, sí, porque ya no hay tiempo, pero a la larga, probablemente parte de la reforma política sea, señor, bueno, porque además acá hay otro tema. Los partidos para mantener su inscripción en el futuro, porque digamos que salgan 10, 14 van a quedar fuera. Así es. Ya, esos 14 para recuperar su inscripción tienen que demostrar que tienen 24.000 militantes. Pero esos 24.000 militantes ahora son militantes de verdad. De verdad. Entonces, el registro tiene que verificar muestralmente, pero tiene que verificar la existencia real de estas 24.000 personas. Efectivamente. Entonces, debería producirse un proceso de limpieza del padrón que le permita, claro, porque Acción Popular te dice, nosotros tenemos 250.000 afiliados. Entonces tú lo miras y dices, ¿de verdad? O el APRA, tengo 300.000 afiliados, somos el partido con más afiliados del Perú. Sí, pero no estamos muy seguros. Entonces, a pesar de que los afiliados están en el registro, porque claro,
el jurado tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de observar, y es bueno que sea así. No tenemos todavía una depuración real de esos padrones, tarea pendiente. Y ustedes también, desde IDEA, me imagino que han promovido mucho esto en algún momento. Pero se resisten los partidos. Bueno, curiosamente, algunos lo vienen pidiendo hace mucho tiempo. Acción Popular, por ejemplo, hace mucho tiempo que viene pidiendo que le puedan hacer una depuración del padrón, pero ese es un proceso que, entre otras cosas, es costoso, porque supone, claro, tiene un costo, porque no, primero hay que verificar que no haya muertos, eso es facilito. Renier lo hace en 24 horas, ya, muy bien. Tienes que verificar que esas personas no están afiliadas a otro partido. Ok, Eso también es relativamente sencillo, no es tan difícil. Pero luego hay que ver cuáles de los que están en el padrón realmente siguen queriendo estar. Porque pueden tener, hay afiliaciones, en Acción Popular tiene afiliados de 1965, de 1980, de 1970 y tantos. Y a esas personas que nunca se desafiliaron, ¿quién las desafilia? O sea, ¿con qué criterio? Ahora, se hacía, yo recuerdo que en el APRA, unos jubileos, ¿no? Entonces decían, ya, reinscripción. Y se volvía a reinscribir a toditito el padrón. ¿Eso se puede hacer? El problema con eso que se ha intentado hacer, Acción Popular, de hecho, en esa depuración que usó en alguna ocasión, intentó eso. Dijo, bueno, el que quiere militar que se reinscriba. Y se reinscribieron 1000 personas. Claro, pues. O menos, o 300, no sé. Entonces, claro. Y no es que uno podría decir, bueno, ya esos que se reinscribieron son los 1000. Pero luego aparecen todos los que no lograron reinscribirse por alguna razón, pero que se siguen sintiendo militantes y que quieren votar y que quieren participar. Y a mí nadie me dijo. ¿Y a mí por qué me han eliminado? Claro. Bueno, tendríamos que hacer un proceso, me imagino, para las próximas PASO, que van a ser para las regionales. Yo me imagino que ahí sí tendría que haber un proceso nacional de reinscripción. Claro, claro. Tendría que haber un proceso nacional de todo. El Día Nacional de la Reinscripción Partidaria, ¿no? Promovido por organismos electorales, con una cosa, con una campaña mucho más activa. Porque de eso depende, hay que decirlo, a futuro, si no tienes los 24.000 activos, no tienes partido. Lo cual va a fortalecer mucho las instituciones partidarias, ¿no? Eso, Rosa María, va a fortalecer muchísimo y los partidos deberían ser los principales interesados, porque actualmente no tienen forma de comunicarse. Los partidos con su financiamiento público deberían tener un gran servidor, la posibilidad de darle a sus partidarios correos electrónicos y una buena base de datos de WhatsApp, que es el mecanismo de comunicación general, porque la gente cada vez usa menos correo, pero alguna forma de comunicación electrónica con su gente que permita enviar información y recibir información. Eso los partidos no lo tienen. Eso es absurdo. Yo, por ejemplo, soy miembro de un club social. Y el club social, por ejemplo, está cerrado por la pandemia. Pero todas las semanas me hacen un webinar, me mandan a una conferencia, me dan unas actividades para hacer en mi casa, manualidades, lo que fuera. Claro. Claro, si el partido a mí no me pone ni siquiera una conferencia virtual con mi líder, no me invita a un webinar, no me dice, mira, te doy estos tips para la pandemia, ¿qué me está dando el partido? No me está dando nada. Exacto. Y el gran éxito del APRA, por ejemplo, del local del APRA, es que ahí tenían peluquería, cafetería, talleres de bordado, de matemáticas, de retórica, por supuesto, de un montón de cosas. Entonces la gente circulaba con sus hijos porque iban a nivelación de matemáticas, porque iban a clase extra de no sé qué, karate, ya muy bien. Entonces eso le daba vida al local partidario. Hoy día mucho de esa vida se puede hacer a través de internet. Entonces el portal partidario podría ser un espacio con charlas, con espacios de diálogo, discusión, tantas cosas que se podrían hacer para reactivar la relación entre los partidos y la gente. Claro, que está perdida completamente, ¿no? Más allá de la pelea y más allá de la elección. Además, hay por lo menos 7 partidos que han recibido dinero por primera vez del financiamiento público. En eso hay que decir que la más visible ha sido la campaña fujimorista con su escuela naranja, ¿no? Que por lo menos han hecho el esfuerzo porque la plata es para capacitación. Sí es.
Y han hecho esfuerzo y han dado unas charlas a 1000 personas virtualmente. Los otros partidos creo que se han quedado bien atrás, bien atrás, ¿no? De lo que ustedes han visto del uso de recursos de financiamiento público. ¿Hay alguna otra experiencia de acercamiento con la militancia, de escuela, talleres, algo? Contigo hizo también un esfuerzo en la etapa previa al cierre del Congreso anterior. Hicieron una convocatoria nacional, en fin, tenían ellos un financiamiento, el de PPK, ¿no? El que ganó la lista de PPK. Hicieron, pero era muy al final, y con la disolución del Congreso se congeló ese financiamiento anterior, y los del nuevo Congreso están recibiendo nuevos fondos, y los que sean elegidos en 2021 recibirán fondos en tanto, digamos, en proporción a los votos obtenidos. Y ese financiamiento sí debería ser, creo yo, un poquito más planificado, porque había mucha improvisación, mucho temor también, mucho temor a cómo usarlo, ¿no? Porque había dudas sobre si correspondía, no correspondía, cómo me van a auditar, etc. Ha habido partidos que no han querido usar su financiamiento. Claro, hay gente porque me mete, Acción Popular es un caso, nos dijo el señor Mesías el otro día, no lo puedo recibir porque si lo recibo y yo no soy el presidente, no soy reconocido, me meten preso. Claro. Entonces yo prefiero no recibir el dinero antes que ir preso por alguna duda que pueda haber. Entonces, lo cual desnaturaliza pues todo el financiamiento público, que se ha hecho justamente para que los partidos tengan vida partidaria. Exacto. ¿Cierto? Tengan vida y vida ahora, como dice la resurrección. Tienen que resucitar. Vida ahora, ¿no? Para siempre. Bueno, entonces, en el proceso electoral, creo que en efecto puede ser una buena cosa esto de que si no postulas, mueres. Porque en el 2016, acuérdense, llegamos al final, habremos llegado con 13, 14 listas, ¿no? No más que eso. No. Porque se iban retirando la última semana, ya se retiraban. Y claro, llegaron las que metieron gente al Parlamento y un poquito más que perdieron la inscripción y punto. Ahora sí hay que ir hasta el final. Sin embargo, hay algunos que señalan que el vientre de alquiler sigue siendo el mismo. Que 6 meses antes, bueno, pues me inscribo y termina la campaña y me retiro mi afiliación. Y si revisamos la lista, en efecto, salvo muy pocas excepciones, todo es un vientre de alquiler. ¿Cómo se termina con ese problema? Porque es el problema o sea, la idea de que el proyecto político no existe. Lo que existe es una inscripción, un registro, un papel, una resolución, pero no existe proyecto político. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Como hemos estado discutiendo tanto la reforma política, nos hemos enfocado muchísimo en las normas, en las reglas, pero las normas no crean realidades. Y lo que ha pasado en el Perú es que el sistema de partidos ha colapsado. Eso no se arregla con normas. Es como haber pasado un terremoto grado 8, ¿no es cierto? Y estamos preocupados por quién tiene su casa pintada, quién tiene todas sus ventanas completas. No, y hay casas que no tienen techo, ¿no es cierto? Paredes caídas, a una le falta toda la parte de atrás. Bueno, ya, esa es la realidad. Entonces, en medio de eso, los sobrevivientes están buscando en qué casa se cobijan, en qué casa encuentran un techo donde cobijarse. Esa es la realidad de nuestros partidos. Claro, pero eso debería, digamos, la reforma está hecha para que eso cambie también. Sí. Ahora, la ausencia del proyecto, y eso viene la pregunta sobre el Jurado Nacional de Elecciones, que todos estamos sorprendidos. El jurado sacó una resolución diciéndole a los partidos qué tiene que decir su plan de gobierno. ¿No es un exceso? Sí, podría ser un exceso. Hay que entender cuál es el contexto, ¿no? El contexto es que los planes que se presentaban eran muy distintos entre ellos y en algunos casos muy poco serios. Entonces el jurado, en un afán, digamos, de decirle un plan es esto, le ha hecho como una especie de modelo de plan. El plan incluye ya tal. Pero eso no quiere decir que un partido está obligado a seguirlo. Un partido puede decir, mi propuesta es en agricultura, alimentación, trabajo y punto. Yo sobre relaciones exteriores no voy a decir nada, no tengo opinión, punto. Claro. Los electores que digan, ¿no es cierto? Si quieren votar por mí o no. Y yo en tal tema, ahora, claro, esto tiene ciertos límites, ¿no? Que ya llevan más a la discusión.
un partido puede proponer cosas que son inconstitucionales y plantearlas como su plan de gobierno? Sí, porque por ejemplo hay partidos que promueven una asamblea constituyente y de acuerdo a la Constitución ese no es el mecanismo de reforma. Es cierto. Inconstituyente es inconstitucional y tenemos no uno, varios que proponen dentro de la izquierda una asamblea constituyente. Entonces, sí. ¿por qué le voy a prohibir, o sea, ser anárquico? Porque esa es su propuesta. Yo no puedo decir políticamente eso no es tu propuesta. Yo estoy totalmente de acuerdo y el Jurado Nacional de Elecciones nunca ha vetado un plan de gobierno. Incluso si uno revisa, los planes no cumplen básicamente lo que dice el modelo. Es una suerte como de guía. Si tú quieres hacer tu tarea, este es tu guía. Si no la haces así o lo haces de otra manera, nadie te va a decir nada. Un caso distinto es el de la franja electoral, donde la OMPE está estableciendo también un mecanismo de control de contenidos, donde es más interesante discutir qué se puede y qué no se puede controlar ahí. Porque si bien es cierto, la franja es en beneficio de la ciudadanía, para que la ciudadanía se informe y no debería pues tener insultos, mentiras, etcétera, ¿quién determina qué es una mentira, qué es un insulto, qué cosa es una propuesta programática? Ahí hay una pequeña línea gris que va a requerir, por supuesto, un uso adecuado de esa facultad por parte de la OMPE y hasta ahora lo ha venido haciendo bien. Pero hay una zona gris a discutir. En el caso de los planes de gobierno, el jurado nunca ha establecido un mecanismo de censura previa. Espero que nunca lo haga. Que nunca lo haga, por supuesto. Esa norma puede ser una guía, pero debería decir guía, ¿no? No debería decir tiene que tener, porque hay un punto mandatorio en la resolución. Porque en efecto, mire, para traer un tema del exterior que tiene que haber visto, o sea, ¿cómo regulas un debate presidencial? Claro. Puede ver lo que hemos visto en Estados Unidos, que esos debates son muy regulados, las normas son pactadas con anterioridad, se negocian, se discuten hasta el ancho del ambón, se discute todo. Y de repente ves esta cosa enloquecida, donde de los dos lados hay interrupciones, hay insultos, hay todo lo imposible, está. Y es la democracia más avanzada del mundo. Entonces, ¿cómo vas a regular tú lo que se diga en la franja electoral? Me parece absurdo por parte de la OMPE. O sea, yo espero que los que insultan se den cuenta de que eso les resta, ¿no es cierto? Porque vio el debate presidencial de Estados Unidos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, claro. Y que ha sido calificado como el peor debate desde de toda la historia de los debates, desde el famoso Nixon-Kennedy hasta ahora, el más caótico, el más agresivo, el menos enfocado en ideas y propuestas, realmente muy malo. Pero, digamos, todo el mundo, yo creo que yo me sentía unida con la humanidad porque, por lo menos acá desde el Perú, mirábamos esto con la boca abierta, así, porque, digamos, Poppy con Alan García era una anécdota al lado de esto era una cosa increíble, nunca habíamos visto algo así, nunca. Sí. Yo he visto muchos debates duros, muy duros, en Estados Unidos son durísimos, pero era payaso, nunca has trabajado, perdedor, o sea, que son insultos, ¿no? Y yo creo que la mayoría de la gente sí sabe que es un insulto, lo que pasa es que se hacen los locos, ¿no? No he querido insultar, no, has insultado. No, claramente. Bueno, y espero que hayan debates electorales de nuevo también en el Perú, pero no así, no con ese modelo. Hay gente que ha dicho que la ha entretenido mucho, O sea, la mayoría de la gente dice que la ha perturbado, pero hay un grupo menor que dice que se ha entretenido. Puede ser. Pero bueno, regresando a lo nuestro, elecciones en el Perú. Entonces, en diciembre, puede ser que con algún modelo de padrón revisado tengamos unas elecciones internas. Para el 22 están oleadas y sacramentadas las listas. Esto implica para las elecciones parlamentarias casi 2 meses antes de anticipación. Recordemos que antes se inscribía presidencial en enero y parlamentaria en febrero. Exacto. ¿Qué ventaja tenemos? Yo sí creo que hay una ventaja, pero quisiera pensar desde idea, ¿qué ventaja nos da el tiempo? Ese es un tema que los organismos electorales han peleado y que muchos desde otros espacios hemos también promovido, y es tener más
más espacio, no solamente para la discusión, sino también para verificar hojas de vida, trayectoria, quiénes son los candidatos y las candidatas, de dónde vienen, etcétera, ¿no? Porque ahí es donde se encuentra justamente a las personas que tienen vinculaciones con el crimen, antecedentes, etcétera, ¿no? En la última elección hubo un porcentaje muy alto de personas con sentencias previas. Bueno, ese es el momento para hacer toda la investigación y verificación. Si Claro, las listas se presentan en febrero, ya hay muy poco espacio. muy poco espacio. Eso es verdad, vamos a tener más espacio, pero hay que tener los ojos puestos en otros espacios de denuncia, ¿no? Por ejemplo, el fin de semana pasado nos hemos enterado que hay 6 o 7 congresistas que tienen denuncias policiales de violencia familiar. Esas denuncias nunca van a entrar en la hoja de vida, pero yo sí quisiera saber si el señor, porque voy a votar, le pega a su mujer o no. Y resulta pues que le pega. Entonces, si yo sé que le pega, yo no voy a votar por él. Pero si me ocultan que le pega, voto por él. ¿Cómo hacer para que esa información que está en comisarías, también salga, no después de las elecciones, sino antes de las elecciones? Bueno, eso ya no es labor de los organismos electorales, sino del periodismo de investigación. Yo lo El sé. periodismo de investigación tiene que hacer ahí una tarea y en las comunidades alrededor de donde viven los candidatos, la gente sabe, porque esas no son cosas, y entonces el periodista o la periodista tiene que levantar esa información, incluidos también otros elementos hasta de la vida comercial. Yo coincido, nos interesa saber si alguien ejerce violencia contra algún miembro de su familia, pero también si es un perro muertero y le debe plata a todo el mundo, si Claro, es un estafador, hace esto, hace lo otro, en fin, hay que saber, ¿no? Todo eso. claro. Algunos candidatos ponen en su hoja de vida que no tienen patrimonio como si eso los mejorara. Y yo siempre digo que Claro, no tiene nada, no tiene 60 años y no tiene, pero ni un peine. No, papito, acá hay algo raro, ¿ah? O han claro, transferido todo a otra persona, o este le debe plata a las 11.000 vírgenes. Entonces, claro, hay que aprender a mirar. Hoja de exacto. vida con alguien que no tiene nada, 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 ni una taza, salvo que sea, no sé, ex monje y se está saliendo de la congregación, porque no hay otra forma, ¿no? Entonces, sí hay cosas que llaman la atención, pero que todavía yo creo que el votante no conoce como elemento, ¿no? Entonces, tienes que aprender, o sea, no todo el mundo se mete a ver las hojas de vida. A No. veces pasa que una persona dice, bueno, este me gusta, a ver, voy a chequear, pero va a chequear al que le gusta, ¿no? Solo a uno. Y de repente lo ve más o menos bien y dice, ah, bueno, está bien, ya. Pero no examina a toda la lista, por ejemplo. Y le da su voto a una lista completa, que tiene más yayas que... Entonces, tenemos el Congreso que tenemos. Ahora, hay otro problema, y es que, no puedo dejar de decirlo, la reforma está incompleta, Sí. muy incompleta. Y con 130 congresistas, hay que decirlo, las minorías están sobre representadas siempre. Y ese es un problemón. O sea, nadie me va a decir a mí que, por ejemplo, el FREPAP, que tiene 15 congresistas, representa pues al 15-18% de la sociedad peruana. Si fuera así, ¿no es cierto?, estarían en todas partes, ¿no? O que Acción Popular, que tiene 25 escaños, representa al 20% de la sociedad peruana. Eso no es verdad. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Congreso verdaderamente sea un espejo de la sociedad? Ahora es un espejo feo, porque pone las partes más feas, porque lo que está en el Congreso también somos nosotros, pero ¿cómo hacemos para que el espejo se ajuste más pues a la realidad? Eso debería ser parte de la discusión sobre bicameralidad, ¿no? Nosotros tenemos en realidad un Congreso muy pequeño. Tenemos para la población que tenemos un Congreso pequeñísimo, tenemos una de las peores proporciones del mundo. Y en realidad, con dos cámaras hay la posibilidad de hacer una mejor representación sobre la base de que cada cámara tenga un principio de representación distinto. Así es. La cámara baja puede tener un principio más territorial, ¿no?, con circunscripciones más pequeñas, y el Senado puede tener una visión un poco más grande. Valentín Paniagua, por ejemplo, pensaba que el Senado no debería tener distrito nacional único porque eso fortalece mucho a Lima en relación con las regiones, pero sí que podía ser un distrito de macro regiones. Y él decía, el Senado puede ser un espacio de 4, 5 macro regiones, ¿no?, que te permiten dos cosas.
te permiten, uno, descentralizar, que no sea una cosa solamente limeña, pero te permiten también cierta proporcionalidad en cada una de las circunscripciones, porque si uno hace circunscripciones muy pequeñas, ocurre esto que dices tú, que hay una desproporción entre el número de votos que han dado lugar a la elección de ese representante, ¿no? Y el peso que tienen estos representantes en el Congreso luego. Pero esto es un diseño matemático, ¿no? Que incluye muchos elementos que tienen que ver con la geografía, con la historia, etcétera, porque, por ejemplo, ¿cómo generas una macrorregión? ¿No? Normalmente los departamentos pequeños tienen dificultades. Madre de Dios, ¿con quién va a ir? ¿Con Cusco y con Apurímac? Bueno, en ese caso, y quizá con alguno más, en ese caso los cusqueños se van a llevar la parte grande del jamón, y Madre de Dios, que tiene muy poca población, no. Cuando se quiso unir Arequipa, Tacna y Moquegua, casi se arma una guerra civil. Claro. ¿Ya? Porque las rivalidades regionales también existen, no se pueden desconocer. Entonces, y Puno no se quiere juntar con Cusco ni muerto, sino con Arequipa menos. Entonces, a pesar de que son una realidad económica, o sea, el comercio entre Puno, Tacna, Arequipa y Moquegua es una realidad, no es una ficción. Pero a la hora de decirles que vas a agregar políticamente, no. Voluntariamente sí, mandatoriamente no. Entonces, sí, claro, hay un problema lamentable de rivalidades regionales muy antiguo, pero muy antiguo. Y todos contra el Cusco, obviamente, ¿no? Porque no les gusta nada, ¿no? A ver, entonces, no les gusta mezclarse, digamos, ¿no? A pesar de que están absolutamente mezclados, ¿no? Entonces, es un problema. A Cusco se le ve con recelo, ¿no es cierto?, desde Apurímac, pero con toda razón, a pesar que están absolutamente integrados por vía terrestre, comercial, etc. Ese va a ser un problema más adelante, pero sí es evidente que cuando se construya un Senado se tiene que discutir el tema. Ahora, en el resto de cosas, o sea, estas nuevas reglas para los candidatos presidenciales implican a la larga tal vez un poquito más de estabilidad en los partidos. Pero hay una regla que propuso la comisión que no se aprobó, que era una buena regla, que era que los candidatos presidenciales podían presidir su lista al Congreso. Y eso hacía que el candidato no se desvinculaba, ¿no es cierto? Nunca más te vi, tú fuiste candidato tal año y nunca más te vimos. No, se quedaba con la bancada, lideraba y tenía la posibilidad, como los regímenes parlamentarios, de liderar en los pactos, que es lo más importante. ¿Cómo hacer? Esa regla se perdió. ¿Cómo va a ser un candidato presidencial que gane las elecciones que no tenga mayoría en el Congreso? Ese es el terror que tenemos todos, porque ya vimos lo que pasa y que es histórico. Bueno, el problema es la fragmentación que puede haber en el Congreso, ¿no? Una propuesta que a mí me parece que podría ayudar. Yo tenía más dudas sobre esa propuesta al inicio, pero luego me he convencido que es posible, es que la elección de Congreso se dé en segunda vuelta, como una manera de agregar los votos, y es una suerte como de consulta también a la gente. ¿Tú quieres apoyar al Ejecutivo para que el Ejecutivo tenga mayoría o más bien quieres fortalecer a la oposición de ese Ejecutivo? Entonces uno, sobre la base de eso, de alguna manera en la elección congresal también define cómo va a ser la relación entre Congreso y Ejecutivo, porque uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años ha sido una relación tormentosa entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Que es uno de los aspectos que planteó la Comisión de Alto Nivel que no se ha ni siquiera empezado a discutir. Y es importante ver cómo se generan nuevos equilibrios para garantizar que el Ejecutivo no se imponga sobre el Legislativo, pero que tampoco el Legislativo obstruya al Ejecutivo. Entonces, ¿cómo haces un equilibrio virtuoso? Ahora, esos equilibrios en los regímenes parlamentarios son fáciles porque una vez que tienes el pacto, el gobierno emana del legislativo. Se cae tu mayoría, se convoca elecciones. Puedes adelantar elecciones. Si no, vas con el calendario natural. En los regímenes presidenciales, eso funciona bien cuando hay dos partidos, cuando hay bipartidismo, pero cuando tienes un Congreso completamente atomizado y en pie de guerra, además, contra el Ejecutivo,
donde nadie se quiere unir con nadie porque todos están pensando en la elección que viene y nadie quiere cargar la mochila del otro. Entonces es imposible llegar a un acuerdo. Muchos dicen el acuerdo nacional, el pacto social. Mentira, todos quieren concursar. Son brutalmente competitivas las elecciones en el Perú. Nadie quiere hacer pactos, nadie quiere hacer alianzas. Entonces, porque las alianzas son mal vistas por el electorado, no funcionan. Entonces, en ese contexto, es bien difícil pensar que al próximo gobierno le va a ir mejor. O sea, es bien difícil pensar que le va a ir mejor. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno, y además en un régimen parlamentario la cosa funciona, en un régimen presidencial tiene también sus propias reglas, y nosotros tenemos un régimen medio híbrido, porque es presidencialista, pero al mismo tiempo tiene un montón de elementos de sistemas parlamentarios. Entonces, este asunto de la cuestión de confianza, de la moción de censura, y además tenemos esta ventanota abierta de la famosa vacancia por incapacidad moral, que yo esperaría que el tribunal la deje bien acotada. Las va a cerrar. Porque ese es un problema, efectivamente. En fin, eso daría lugar para otro programa. Pero las relaciones ejecutivo-legislativo requerirían ser repensadas sabiendo que vamos a tener un parlamento fragmentado, porque no vamos a tener probablemente un ejecutivo con mayoría, y habría que pensar en cómo se garantiza una convivencia entre ambos poderes, ¿no? Además, pongámonos a pensar, se disuelve el Congreso, se convoca elecciones. Todos pensábamos que los que entraban en el ánimo de, efectivamente, concursar el 2021, pero hacerle la vida fácil al presidente que los había convocado, porque no hubieran entrado si él no hubiera disuelto el Congreso. A nadie se nos pasó por la cabeza que este iba a ser un Congreso anti-ejecutivo en pie de guerra, y no me digan que no, porque han estado a punto de vacarlo hace 15 días, que le bajó un gabinete en plena pandemia. Eso jamás había pasado ni en tiempos normales. Entonces, ¿cómo se nos ocurrió que esto no iba a pasar? Claro, porque pensábamos que entraran con un sentido de responsabilidad que evidentemente no tienen. Están pensando en el electorado del 2021. Entonces, para construirse, tenían que atacar al Ejecutivo. Un error político garrafal que van a pagar el próximo año, yo creo. Pero eso fue lo que pasó. Y además porque la institución está diseñada para que el Ejecutivo recupere mayoría, y para eso tiene que presentar una lista. Eso, efectivamente. La institución está diseñada para que la gente dirima en ese momento un conflicto y le dé la razón al Ejecutivo o al Parlamento que se va. Es decir, que deje al Ejecutivo con mayoría o minoría en el Congreso. Yo creo que si Vizcarra hubiera lanzado una lista, hubiera tenido una bancada importante, quizá no mayoritaria, en fin, pero muy importante. Y eso le hubiera permitido también otros equilibrios internos. Ahora, eso sumado al hecho de que estos son parlamentarios sin capacidad de reelección, tienen 15 meses en pandemia para construir su futuro político. O sea, todos ellos tienen fecha de caducidad y saben que el 20 y tantos de julio del próximo año van a tener que empezar a entregar sus cosas e irse a su casa, y que lo que no hayan logrado construir hasta ese momento, como legitimidad, visibilidad, etcétera, habrá sido un tiempo perdido. Y entonces, ¿en qué están pensando la mayoría de estos parlamentarios? En la posibilidad de regresar el 26, porque el 21 no puede, que es bastante lejos, o en el 22. Exactamente. Eso, la mayoría lo que quieren es apostar por una alcaldía provincial o por una gobernación regional. O por una gobernación regional. Entonces quieren ser absolutamente estridentes por eso. Claro, por supuesto. Pero es absurdo, porque más, primero, no hay 130 gobernaciones, algunos irán a provinciales, pero las provinciales también tienen sus límites, no solo hay 187, y hay otras personas concursando. Entonces, pero soñar no cuesta nada. Yo lo sé, y en política soñar, pucha, que tenemos como 24 soñadores ahorita. La verdad que soñadores tenemos un montón, pero al final de cuentas, esto le está haciendo mucho daño al régimen político. O sea, no podemos estar discutiendo O sea, yo decía, este país está loco. La gente de afuera me llamaba y me decía, ¿qué pasa? El presidente se va en 6 meses, hay una crisis económica espantosa, una crisis sanitaria la peor que tiene la humanidad, y estamos vacando al presidente. ¿Qué les pasó? Por ambición política.
y aparentemente en el espíritu de prorrogar el mandato de este Congreso. En el fondo, creo que esa era la razón principal y se frustró. Y ya vamos a las elecciones y se acabó el problema. Pero la pregunta sigue dando vueltas, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el Ejecutivo, y yo no digo que tenga mayoría, pero que por lo menos consolide una mayoría, aunque sea precaria, como lo hizo Toledo, García o Humala, que le permita gobernar? ¿Cómo se hace eso? Qué difícil, ¿no? Bueno, ahora hemos estado hablando de las reglas hasta el 30 de septiembre, vencido el plazo de modificaciones legales, hay que empezar a hablar de qué es lo que vamos a hacer como electores frente a esa elección. Es decir, cómo nos vamos a informar, cómo la prensa va a poner a disposición de la gente elementos para la decisión, etcétera, porque hay una parte muy importante de ese resultado que depende de cómo la gente vote, ¿no? Por partidos consistentes, con trayectoria, con propuestas, se mantiene el voto preferencial, así que por candidatos y candidatas con trayectoria limpia, etcétera. Hay un tema fundamental. Hay un tema que yo creo que los partidos van a tener que tener en consideración. Es decir, tú puedes tener un buen candidato presidencial que de repente jala, pero si tu lista parlamentaria no es buena, no van a votar por tu candidato presidencial. Porque lo que tú necesitas es un candidato presidencial con una lista parlamentaria ancla que por lo menos le ponga 30 o 40 congresistas. ¿Okay? Y ese candidato presidencial con 30 o 40 congresistas puede hacer alianzas, aunque sean precarias, para tener mayorías. Pero el problema es que si la lista es muy mala, el candidato presidencial no va a poder prosperar. Entonces la lista tiene que ser muy buena para que el candidato prospere con la lista. Ese es el problema. Totalmente de acuerdo, eso es muy importante y añadiría algo adicional. Muchas veces al momento de plantear la lista, los partidos buscan que quienes integren la lista parlamentaria sean agentes de campaña local. Entonces buscan personas que tengan recursos para hacer la campaña en las regiones, porque los partidos no dedican dinero central a las campañas regionales. Lo dedican a las cosas nacionales. Antes era la televisión nacional, muy bien. Pero quien hace la campaña en Huánuco, Madre de Dios, Ucayali, etcétera, es él o la candidata local, muy bien. Pero entonces el criterio principal es escoger a alguien que tenga recursos para hacer campaña local y no alguien que una vez elegido o elegida va a ser un buen parlamentario. Entonces, por eso después terminan los partidos con muchos parlamentarios y parlamentarias que no les sirven, o porque no están identificados con el partido, porque no son personas con capacidad, con trayectoria, con integridad, etc. Entonces, es muy importante recordarle a los partidos que están a punto de elegir sus listas, oigan, ¿ustedes están eligiendo gente que les haga la campaña o están eligiendo a alguien que luego en el Congreso va a poder defender la posición del partido, va a tener una mirada y además, a los grandes temas? Y hay eso en la bancada fujimorista, que fue una bancada tan amplia de 73 miembros, algunos te decían por lo bajo, yo soy provinciano, pero yo soy de los provincianos sin plata, no como en el resto de mi bancada, que hay provincianos con mucha plata, que son los que pusieron su plata en la campaña y que ahora no están, te decían, no están por el sueldo, no, están por los negocios. Y te lo decía gente de su propia bancada. Es decir, buscaron a personas que tenían recursos propios para invertir en su campaña, que querían llegar al Congreso para obtener contactos, ventajas en negocios regionales. Esa era la idea. Entonces, bueno, un congresista lo dijo, ¿no? ¿Quién va a querer ser congresista 12 meses si no se puede recuperar la inversión? ¿No? Claro. Cuando es usual cuando se inscriben las listas, es usual hacer el ranking de cuántos abogados, cuántos economistas, etcétera. Muy bien, y eso te da un mapa. Pero en realidad el mapa que no se hace es cuántos de esos que, siendo abogados, economistas, médicos, lo que fuera, en realidad son empresarios. Exactamente. Y son muchísimos, que tienen recursos propios, y uno se sorprende en realidad de que muchos de los parlamentarios, por ejemplo, del partido disuelto, eran personas de muchos recursos, no eran pobrecitos que estaban por el suelo. Quiero ver colegas congresistas, me dijo, una cosa es provinciano con plata, otra cosa es provinciano sin plata, me decía, yo soy sin plata, a mí el sueldo sí me importa, pero de acá,
y este, son empresarios bollantes. Sí, muchísimos. Ahora, ojo, empresarios bollantes en el mundo de la informalidad. Algunos sí, efectivamente. Para el periodismo, yo no digo informalidad ilícita, ¿no? No, lícita, pero informalidad. Entonces, seguir la pista de sus negocios es bien difícil, porque no tienes por dónde ir, porque no hay registros públicos, no hay una notaría, no hay nada público. Pero son gente que mueve, no sé, transportistas, empresas de seguridad, mueve personal, millones, pero no tienes cómo seguirlo. Entonces, lamentablemente, ese es el perfil del candidato que buscan los candidatos de Lima. Y es un desastre. Porque cuando llegan a Lima te dicen, bueno, muy bien, todo muy bonito. ¿Y el negocio dónde está? Eso es un error. Yo creo que yo lo he hablado con un par de secretarios generales que efectivamente me dijeron, bueno, pero es que en la campaña uno se vuelve loco y está pensando quién te va a hacer la campaña en las provincias, ¿no? No estamos hablando de Iquitos, estamos hablando de quién hace la campaña en Purús, quién hace la campaña en... Bueno, para eso necesitas alguien con plata en la región que está interesado en la campaña departamental para el Congreso y que de pasadita te hace la campaña presidencial. Pero ese es un error, porque estás apostando al cortísimo plazo de la elección y luego, ¿qué te haces con esos parlamentarios o parlamentarias? Son un lastre en lugar de ser un beneficio. Ahora, esos parlamentarios proceden de unas redes locales, que ya existen, que son activas, que están reconocidas por el jurado, de movimientos regionales con vida propia, que se colocan en la campaña nacional porque no tienen otro reconocimiento, pero que existen y que además, si pierden, se repliegan a las elecciones distritales, provinciales, regionales. Siempre. Y hay un intercambio de gobernadores, lo hemos visto, gobernadores, Congreso, o alcaldes provinciales, Congreso, o alcaldes incluso distritales, Congreso. Van y vienen, ¿no es cierto? Entonces sí hay una interfase. Antes era una carrera, ¿no? Tú eras regidor, alcalde distrital, alcalde provincial, ya, si querías presidente regional, luego ibas al Congreso. Ahora saltas de alcalde distrital a congresista y de congresista a alcalde distrital sin ningún problema. Entonces hay mucha más interrelación, porque bueno, son gente que vive de eso. Entonces pero en fin, no hay muchas posibilidades, creo yo, todavía, y puedo ser pesimista, de tener un mejor Congreso. O sea, lo que se ha aprobado está bien, pero todavía falta bastante. Yo diría que hay muchos avances que se han hecho, pero que todavía falta bastante. Efectivamente, en materia, por ejemplo, de financiamiento de la política, se ha avanzado mucho. La verdad que ahí faltan algunos ajustes, hay cosas que se pueden mejorar, pero se ha avanzado bastante. La norma de reforma constitucional que impide a quienes tengan sentencia de primera instancia postular también me parece un avance. En fin, creo que se puede hacer una lista de muchas cosas que se han hecho bien. Hay otros ámbitos en los que no se ha tocado nada, por ejemplo, la relación entre ejecutivo y legislativo. Ese es un terreno absolutamente inmaculado, digamos, ni siquiera empezado a discutir. Y también hay otros ámbitos, como por ejemplo los gobiernos subnacionales, donde no ha habido discusión. ¿Qué pasa en el ámbito de los gobiernos regionales? Las relaciones entre el presidente, entre el gobernador y el consejo regional, la forma de elección del consejo regional, la articulación entre esas entidades y lo nacional. Ahí también hay un terreno por desbrozar, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Muchas gracias a Percy Medina por caminar en estos temas. Ya cuando venga el tema de financiamiento, sí queremos ver más adelante la aplicación del reglamento de las franjas en acción, porque yo creo que eso va a haber mucha polémica, porque si te van a asignar la franja conforme a la elección anterior, hay 15 que van a pitear, pero de todas maneras tampoco el Estado puede, o sea, tiene que ponerle un piso parejo a todos, pero otros reclamarán que merecen un plus. Entonces, vamos a ver cómo se maneja esto dentro de la OMP. Sí. Muy bien. Rosa María. Muy bien. Sí, a ver, ¿alguna pregunta? Tengo dos preguntas. Una es, la gente quiere saber, el público quiere saber, ¿cuánto dinero recibe cada partido político por voto obtenido? Muy bien. El monto. Lo que se establece es un fondo. El sistema es un poco complejo. Una vez que los votos están contados, se establece un fondo sobre la base de 0.01%
de la UIT por voto obtenido, ¿no? Y el 60% de este fondo se distribuye de manera proporcional a los votos recibidos y el 40% de manera igualitaria. Es decir, eso hace que no sea exactamente proporcional a los votos recibidos, sino que tenga una corrección, ¿no? Que los iguala. De esa manera los chicos reciben un poquito más en proporción que los grandes, ¿no? Pero la cantidad exacta dependerá de los votos recibidos. 0.01% de la UIT, creo que son más o menos ahorita 40 soles. 40 soles por voto. Ya. Entonces, si tú sacas, por decirles, si tú sacas 40 soles por voto, si tú sacas 1 millón de votos, te van a dar 4 millones de soles, pero dividido entre... claro, pero ahí viene el 60%. Es más complejo. Es más complejo. Coges todos los votos y eso, de ese todos los votos, el 60% del monto va proporcional y el 40% de manera igualitaria. Y además la UIT cambiará para el próximo año. Entonces se hará con el monto de la UIT del 2021, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias. La otra pregunta que tienen pendiente y varios días, preguntan por favor, ¿para qué sirve el Parlamento andino? Es una pregunta que preguntan todos los días. Bueno, yo lo que respondería frente a eso es que el Parlamento andino sí sirve, pero que la elección directa de parlamentarios andinos es un exceso. Porque el Parlamento andino es un organismo de integración que se reúne 3-4 veces al año, que está muy bien, se discuten cosas, se acuerdan algunas, se le da a los gobiernos algunas ideas, muy bien, pero no tiene sentido elegir parlamentarios de tiempo completo, despacho completo, sueldo completo para 4 reuniones al año y algunas gestiones adicionales. Lo razonable sería que en vez de tener una comisión, haya un grupo de parlamentarios y parlamentarias del Congreso elegido que se dediquen a eso, ¿no? Que sea el equivalente a participar en una comisión. Y ya, porque además ahora se están reuniendo hasta virtualmente. Además, como es en otros países los parlamentarios andinos emanan de su propio Congreso, claro, ¿cierto? Pero, no hacen una elección especial. Pero así era acá. En el Perú era así. Y funcionó muy bien. Pero en algún momento se les ocurrió que había que darles mayor peso, no sé qué, y se genera esta figura, que la verdad es que es un gasto innecesario. Esos parlamentarios andinos que se eligen directamente podrían incrementar más bien el Parlamento Nacional para hacerlo más representativo. Así es, imagínate, no querían dar 2 congresistas más para los votos extranjeros y tenemos 5 andinos. Es un disparate, deberías tener 2 para los 900.000 peruanos que votan fuera del Perú, que sería mucho más representativo. Así es. Muy bien, muchísimas gracias entonces a Percy Medina por estar con nosotros esta mañana. Vamos a recurrir a él nuevamente, les prometo, porque viene una larga campaña por delante hasta el 11 de abril. Y conmigo será también hasta mañana. Muchas gracias a Percy Medina, gracias Abel. Nos vamos despidiendo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias, Percy Medina. Y nos vamos hasta mañana. Rosa María, una pregunta. ¿Hasta cuándo se puede observar las hojas de vida de los candidatos? Mira, el 22 de diciembre se cierra ya las listas definitivas. Entonces ahí vamos a poder observar todo porque el 22 de diciembre, van a haber, una vez que las elecciones internas se realicen y los partidos envíen sus listas, con los designados, etcétera, esas listas tienen que ir con hojas de vida, con todo. Ahí va a haber un periodo de tachas, impugnaciones, todo eso se resuelve y termina esa parte el 22 de diciembre, que es preclusiva. Las etapas en el proceso electoral son de cierre, se cierra la etapa, se cierra lo de atrás. Ya no se vuelve a abrir. Entonces, yo creo que para el 22 de diciembre van a tener toda la información. Y tenemos que votar el 11 de abril. Entonces hay tiempo. Pero bueno, hay que hacer la tarea, no basta con decir hay tiempo, hay que hacer la tarea completa también. Muy bien. Bien, Rosa María, solamente agradecer y te hago partícipe de la cantidad de saludos que te han enviado por el Día del Periodista y bastantes, así que a todos muchísimas gracias y para toda la red Sodonco. Entonces, un abrazo a todos los
la vamos a pasar como todos los años, trabajando y haciendo periodismo. Hasta mañana. Chao, chao. Cuídate mucho, nos encontramos mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.